Hay un momento, casi siempre silencioso, en el que algo dentro de ti empieza a desajustarse. No es un dolor claro, no es una enfermedad definida, no es una crisis evidente, es más bien una sensación difusa, como si el cuerpo estuviera ligeramente fuera de lugar, como si la vida ya no encajara del todo en la forma en la que la estabas viviendo. Muchos lo describen como cansancio, otros como una pérdida de energía inexplicable, otros como una incomodidad persistente que no saben nombrar. Pero todos coinciden en algo. Algo cambió. Tal vez te pasó una mañana cualquiera. Te levantaste y sentiste el cuerpo pesado, no por falta de sueño, sino por algo más profundo. O quizá fue una tarde, caminando por un lugar conocido, cuando de pronto todo se sintió extraño, como si estuvieras observando tu propia vida desde una ligera distancia. En ese instante, aunque no lo supieras, la conciencia estaba tocando la puerta. Vivimos convencidos de que el cuerpo es un objeto que poseemos, algo que usamos para movernos, trabajar, cumplir, resistir, pero rara vez nos detenemos a sentirlo como un proceso vivo, como una inteligencia en sí misma. La cultura nos ha entrenado para escuchar la mente y desconfiar del cuerpo. La mente planea, decide, organiza. El cuerpo, en cambio, solo reacciona, o eso creemos. Sin embargo, esta creencia es una de las ilusiones más profundas sobre las que se construye nuestra idea de realidad. La realidad no es lo que está allá afuera. La realidad es lo que ocurre cuando tu sistema nervioso interpreta el mundo. Todo lo que ves, tocas, sientes y piensas pasa primero por filtros invisibles: memoria, emoción, creencias, historia personal. El cuerpo no está separado de ese proceso. Es el escenario donde la interpretación se vuelve experiencia. Desde la neurociencia sabemos que no existe percepción sin cuerpo. Incluso los pensamientos más abstractos activan patrones físicos, cambios en la respiración, microtensiones musculares, ajustes hormonales. Pensar no es una actividad etérea, pensar es un evento corporal. Y sentir tampoco es algo pasivo. Sentir es información. Entonces, ¿qué ocurre cuando el cuerpo empieza a fallar? O mejor dicho, ¿qué ocurre cuando empieza a hablar más alto de lo habitual? Ocurre que algo no está siendo visto. La conciencia humana tiene una capacidad extraordinaria para adaptarse. Podemos acostumbrarnos a casi cualquier cosa, a relaciones que no nos nutren, a trabajos que nos apagan, a vidas que no elegimos conscientemente. Nos adaptamos tanto que dejamos de sentir el impacto, pero el cuerpo no se adapta del mismo modo. El cuerpo registra, acumula, recuerda. Y cuando la distancia entre lo que vivimos y lo que somos se vuelve demasiado grande, el cuerpo se convierte en mensajero, no para castigarnos, sino para despertarnos. Hay una idea profundamente arraigada que dice que el cuerpo se rompe, se desgasta, se deteriora como una máquina. Pero esa metáfora es incompleta. El cuerpo no es solo una estructura mecánica, es un sistema sensible que responde a significado. No responde solo a estímulos físicos, sino a la manera en que interpretas tu existencia. Dos personas pueden vivir la misma situación objetiva, la misma pérdida, el mismo cambio, la misma presión, y desarrollar experiencias corporales completamente distintas. Una se enferma, la otra se expande. La diferencia no está en el evento, sino en la relación consciente con el evento. La mente construye narrativas para sostener una identidad. Yo soy así, mi vida es esto, no tengo opción. Esas narrativas mantienen una coherencia superficial, pero cuando ya no coinciden con la experiencia interna, aparece el conflicto, y ese conflicto no se queda en el plano mental, desciende al cuerpo. El cuerpo es honesto, no sabe mentirse. Por eso, cuando ignoras una emoción durante años, no desaparece, se transforma en tensión. Cuando reprimes una decisión que sabes que necesitas tomar, no se disuelve, se convierte en peso. Cuando te alejas de tu verdad interior, no ocurre nada espectacular de inmediato. Solo empiezas a sentirte menos tú. Al principio es sutil, una respiración más corta, un despertar más cansado, una incomodidad vaga. Pero con el tiempo, si no hay escucha, el mensaje se intensifica. Y entonces dices, mi cuerpo está fallando. Tal vez no esté fallando, tal vez esté siendo coherente. La conciencia no vive solo en el pensamiento, vive en la sensación, vive en la capacidad de estar presente con lo que ocurre sin necesidad de huir. Pero hemos aprendido a huir constantemente. Nos distraemos, nos aceleramos, nos llenamos de ruido, todo para no sentir lo que ya está ahí.
El cuerpo, en cambio, no puede distraerse de sí mismo. Vive siempre en el ahora. Por eso se convierte en el punto de encuentro entre ciencia y espiritualidad. La ciencia observa cómo la atención modifica la actividad cerebral. La espiritualidad observa cómo la presencia transforma la experiencia del ser. Ambas están señalando lo mismo desde lenguajes distintos. Cuando llevas conciencia al cuerpo, algo se reorganiza. No es magia, es integración. Observa algo simple ahora mismo, sin cambiar nada. Nota cómo estás sentado o de pie. Nota la presión, el peso, la temperatura. Nota tu respiración. No intentes controlarla, solo obsérvala. En ese acto sencillo ya está ocurriendo algo profundo. La conciencia está descendiendo al cuerpo. Y cuando eso ocurre, la mente se aquieta un poco. Ese aquietamiento no es vacío, es espacio. En ese espacio van a aparecer preguntas que normalmente evitamos. ¿Esto que vivo me representa? ¿Este ritmo es realmente mío? ¿Cuándo fue la última vez que escuché lo que sentía sin justificarlo? El cuerpo no da respuestas conceptuales, da sensaciones, y las sensaciones no mienten, pero requieren atención para ser comprendidas. Vivimos tan acostumbrados a interpretar el mundo que olvidamos sentirlo directamente. La realidad, tal como la conoces, es una experiencia construida, y el cuerpo es el constructor silencioso. Cuando empiezas a escucharlo, no solo cambia tu relación con el malestar, cambia tu relación con la vida. Empiezas a notar que hay actividades que te drenan aunque tengan sentido, conversaciones que te cansan aunque sean amables, lugares que te incomodan sin razón aparente, y también descubres lo contrario, momentos simples que te llenan sin explicación lógica. Todo eso es información, no para juzgar, sino para orientarte. El cuerpo no quiere que lo arregles, quiere que lo habites. Cuando todo empieza a fallar, a menudo es porque llevas demasiado tiempo viviendo desde la cabeza, desde la obligación, desde el deber, desde la historia que creíste que eras. El cuerpo entonces interrumpe, no como enemigo, sino como aliado radical. Escucharlo requiere valentía, porque escuchar de verdad implica estar dispuesto a cambiar, no necesariamente de forma drástica, pero sí auténtica. Implica reconocer dónde te has abandonado, dónde te has traicionado suavemente, día tras día, hasta olvidarte. La conciencia no llega de golpe, llega en capas. Y el cuerpo suele ser la primera capa que se manifiesta cuando el alma, si podemos llamarlo así, necesita ser atendida. Este no es un camino de perfección, es un camino de presencia. No se trata de eliminar síntomas, sino de comprender mensajes. No se trata de controlar el cuerpo, sino de relacionarte con él. A lo largo de este viaje iremos profundizando más. Veremos cómo la mente crea la realidad que habitas, cómo el cuerpo refleja verdades no dichas, cómo la observación transforma la experiencia y cómo ciencia y espiritualidad no están separadas, sino mirando el mismo misterio desde ángulos distintos. Por ahora quédate con esto, sin intentar resolverlo. Si tu cuerpo está hablando más fuerte que antes, tal vez no esté pidiendo reparación, tal vez esté pidiendo conciencia. Y esa conciencia, cuando llega, no hace ruido, hace espacio. Hay algo que rara vez cuestionamos, la sensación de que estamos viendo el mundo tal como es. Caminamos, hablamos, tomamos decisiones y damos por hecho que la realidad es un escenario fijo frente a nosotros, sólido, objetivo, independiente. Pero si te detienes un instante y observas con más profundidad, comienzas a notar algo inquietante. No experimentas el mundo directamente, experimentas una interpretación constante de él. Y esa interpretación no ocurre en el vacío. Ocurre en tu sistema nervioso, en tu cuerpo, en tu historia. La mente no es una ventana transparente, es un traductor. Toma estímulos, ondas de luz, vibraciones, cambios químicos, y los convierte en significado. Colores, sonidos, rostros, amenazas, oportunidades. Nada de eso existe tal como lo percibes hasta que tu cerebro lo organiza. Y ese proceso ocurre tan rápido, tan automáticamente, que lo confundimos con realidad objetiva. Pero hay una diferencia enorme entre lo que ocurre y lo que interpretas que ocurre. Esa diferencia es el espacio donde nace gran parte del malestar humano. Desde los primeros años de vida, la mente aprende a construir mapas. Mapas de lo que es seguro, de lo que es peligroso, de lo que es aceptable sentir y de lo que no. Estos mapas no son conscientes. Se forman a partir de experiencias tempranas, emociones intensas, repeticiones.
El cuerpo participa en esa construcción desde el inicio. Cada emoción fuerte deja una huella física, un patrón de tensión, una respuesta automática, una forma de cerrarse o abrirse ante el mundo. Con el tiempo, esos mapas se vuelven tan familiares que dejamos de verlos. Ya no notamos que estamos interpretando, creemos que simplemente estamos percibiendo. Y así, la mente empieza a vivir dentro de sus propias construcciones, reaccionando a versiones internas de la realidad más que a la realidad misma. El cuerpo, mientras tanto, sigue respondiendo a esas interpretaciones como si fueran hechos reales. Si tu mente interpreta una situación como amenaza, el cuerpo se activa. No importa si la amenaza es real o imaginada. El corazón se acelera, la respiración se acorta, los músculos se preparan. El cuerpo no distingue entre un peligro externo y una historia interna convincente. Responde al significado. Ahora imagina lo que ocurre cuando esa interpretación de amenaza se vuelve constante. Cuando vivir se siente, aunque sea sutilmente, como estar en guardia. El cuerpo permanece en un estado de alerta prolongado. No hay descanso profundo, no hay soltura real. Y con el tiempo, ese estado se normaliza. Se vuelve tu forma de ser. Dices, yo soy así, pero no eres así. Estás así. La diferencia es crucial. La mente ama la coherencia. Prefiere mantener una narrativa estable antes que cuestionar sus propios filtros. Por eso, cuando el cuerpo empieza a mostrar señales de desgaste, la mente suele buscar explicaciones externas rápidas. La edad, el trabajo, el clima, la genética. No porque sean falsas, sino porque son cómodas. No exigen una revisión interna. Pero el cuerpo no está interesado en la comodidad de la narrativa, está interesado en el equilibrio del sistema. Hay una inteligencia silenciosa en el cuerpo que no opera con palabras, sino con sensaciones. Esa inteligencia detecta incoherencias mucho antes de que la mente esté dispuesta a reconocerlas. Detecta cuando dices sí, mientras por dentro hay un no. Detecta cuando te adaptas a una vida que no resuena contigo. Detecta cuando te alejas de tu propio ritmo. Y cuando esa distancia se prolonga, el cuerpo comienza a expresarlo. La ciencia ha observado que la percepción no es pasiva. No recibimos información y luego reaccionamos, anticipamos constantemente. El cerebro predice lo que va a ocurrir y ajusta el cuerpo en consecuencia. Vivimos en un estado permanente de expectativa, y esas expectativas están basadas en experiencias pasadas. Eso significa que, en gran medida, no estás viviendo el presente. Estás viviendo una versión filtrada del pasado proyectada hacia adelante. El cuerpo carga con esa proyección. Por eso muchas reacciones corporales parecen exageradas. Una palabra, un gesto, una situación aparentemente menor desencadena una respuesta intensa. No es el evento actual lo que el cuerpo está respondiendo. Es la memoria implícita que se activó. El cuerpo recuerda incluso cuando la mente ha olvidado. Y aquí ocurre algo importante. La realidad que experimentas se vuelve una confirmación constante de tus mapas internos. Ves lo que esperas ver. Sientes lo que estás preparado para sentir. No porque el mundo sea limitado, sino porque la percepción lo está. Esto no es un error del sistema, es una estrategia de supervivencia, pero lo que fue útil para protegerte en algún momento puede volverse restrictivo más adelante. El problema no es tener mapas, sino confundirlos con el territorio. Cuando el cuerpo empieza a fallar, a menudo está señalando que el mapa ya no coincide con el terreno, que la forma en que interpretas tu vida ya no sostiene tu vitalidad, que hay una actualización pendiente. La espiritualidad, en su núcleo más honesto, no habla de escapar del mundo, sino de ver con mayor claridad, ver cómo la mente crea realidades internas y cómo esas realidades se encarnan. La neurociencia lo describe en términos de redes neuronales, plasticidad, regulación. El lenguaje es distinto, pero la observación es la misma. La experiencia cambia cuando cambia la forma de percibir, y la percepción cambia cuando hay presencia. La presencia no es un estado místico lejano, es la capacidad de notar lo que ocurre sin intervenir de inmediato, notar una tensión sin justificarla, notar una emoción sin explicarla, notar un pensamiento sin seguirlo. En ese acto, algo fundamental se debilita, la identificación automática. Cuando dejas de identificarte por completo con cada pensamiento, el cuerpo también comienza a relajarse, porque ya no tiene que reaccionar a cada historia como si fuera una amenaza real. Piensa en cuántas veces tu cuerpo se tensa solo por anticipar. Anticipar una conversación, anticipar un problema, anticipar un juicio.
El evento aún no ha ocurrido, pero el cuerpo ya está viviendo sus consecuencias. Vive en un futuro imaginado construido por la mente. Eso también es realidad, pero una realidad interna. El cuerpo no distingue, vive lo que la conciencia le presenta. Por eso, escuchar el cuerpo no es solo atender síntomas físicos, es observar qué tipo de realidad estás creando internamente, qué historias se repiten, qué interpretaciones se dan por sentadas, qué emociones no encuentran espacio para moverse. La observación interior no busca cambiar nada al principio, busca ver, y ver con honestidad ya es transformador, porque cuando ves un patrón con claridad, deja de operar en la sombra. Muchas personas viven en cuerpos tensos sin saberlo, no porque la tensión sea extrema, sino porque es constante, se vuelve invisible. Solo cuando el cuerpo duele o se cansa o se apaga, la tensión se vuelve evidente, pero el origen estaba mucho antes. La mente puede vivir en el pasado o en el futuro durante años, el cuerpo no. El cuerpo siempre paga el precio del tiempo mal habitado, y sin embargo, el cuerpo también es el camino de regreso, no a una idea de equilibrio, sino a una experiencia directa de estar aquí. Cuando llevas atención a una sensación, cuando permites que esté sin interpretarla, algo se suaviza. No porque la sensación desaparezca, sino porque deja de ser enemiga. En ese momento ocurre una reconciliación. La conciencia deja de estar solo en la cabeza y vuelve a distribuirse, se encarna. La realidad, entonces, comienza a sentirse menos rígida, menos amenazante, no porque haya cambiado afuera, sino porque la forma de relacionarte con ella se ha vuelto más abierta. El cuerpo no necesita que entiendas todo, necesita que estés, que no lo abandones en nombre de la productividad, la expectativa o el miedo. Necesita coherencia, no perfección. A medida que avanzamos, iremos viendo cómo esta construcción de la realidad se puede suavizar, cómo la observación cambia los patrones, cómo el cuerpo responde cuando la conciencia deja de exigir y empiezas a escuchar. Por ahora, deja que esta idea repose en ti sin resolverla del todo. La realidad que experimentas no es fija, y tu cuerpo es el espejo más honesto de cómo la estás interpretando. Escucharlo no te quita control, te devuelve presencia, y en esa presencia, algo dentro de ti empieza lentamente a descansar. Hay algo que suele pasar desapercibido cuando hablamos del cuerpo y la conciencia. Creemos que el tiempo es lineal, que el pasado ya pasó y que el presente es un punto limpio, libre de lo anterior. Pero el cuerpo no vive el tiempo de esa manera. Para el cuerpo muchas cosas no han terminado. Siguen ocurriendo ahora silenciosamente en forma de tensión, reacción, hábito, postura, emoción contenida. El pasado no está detrás de ti, está dentro de ti. Esto no es una metáfora, es una experiencia directa, aunque pocas veces la miramos de frente. La mente puede recordar una situación como algo lejano, casi anecdótico. Puede decir, eso fue hace años, ya lo superé, ya no importa. Pero el cuerpo no opera con narrativas, opera con registros. Si una experiencia fue intensa y no pudo ser procesada en su momento, el cuerpo la guarda como una información pendiente, no para castigarte, sino para protegerte. El problema es que lo que protege en un momento puede limitar en otro. Observa algo sencillo, una reacción desproporcionada ante algo aparentemente pequeño, un comentario que te tensa por completo, una situación que te paraliza sin una razón clara. La mente busca explicaciones rápidas, pero el cuerpo ya está reaccionando antes de que la explicación llegue. Eso es memoria corporal. No es un recuerdo en forma de imagen o historia. Es una sensación que aparece sin permiso. Un nudo, un vacío, una presión. El cuerpo recuerda sin palabras. La ciencia lo describe como memoria implícita. No requiere conciencia activa para manifestarse. Se activa automáticamente cuando algo en el presente se parece, aunque sea mínimamente, a algo del pasado. No importa que tú sepas que no es lo mismo. El cuerpo no compara conceptos, reconoce patrones. Y aquí ocurre algo profundo. Muchas de las decisiones que crees tomar en el presente están condicionadas por respuestas del pasado que no sabes que sigues viviendo. El tiempo psicológico no es el tiempo del reloj, es el tiempo de la experiencia interna. Puedes tener 40, 50 o 60 años y seguir reaccionando desde una parte de ti que aprendió a protegerse mucho antes. No porque estés equivocado, sino porque nadie te enseñó a cerrar esos ciclos desde la conciencia.
El cuerpo mantiene abiertos los procesos que no pudieron completarse, emociones que no se expresaron, límites que no se pusieron, verdades que no se dijeron. Todo eso queda registrado como energía contenida, y la energía contenida no desaparece, se transforma en tensión, en cansancio, en desconexión. Por eso, cuando empiezas a escuchar el cuerpo, a veces no encuentras solo lo que ocurre ahora, encuentras capas, encuentras edades, encuentras momentos antiguos que siguen pidiendo atención. Esto puede resultar inquietante al principio. La mente quiere avanzar, dejar atrás, cerrar rápido. El cuerpo no funciona así. El cuerpo necesita presencia para integrar. No análisis excesivo, no revivir la historia una y otra vez, sino sentir lo que quedó congelado sin huir. Hay una gran diferencia entre recordar y revivir. Recordar es traer una imagen al pensamiento. Revivir es sentirlo en el cuerpo como si estuviera ocurriendo ahora. Muchas personas reviven sin saberlo todos los días, no porque quieran, sino porque el cuerpo no ha tenido otra forma de soltar. Cuando algo no fue sentido completamente en su momento, busca ser sentido después. Aquí es donde la observación consciente se vuelve fundamental, no para forzar un proceso, sino para permitirlo. Cuando llevas atención a una sensación corporal sin intentar cambiarla, algo comienza a moverse. A veces es sutil, otras veces es intenso, pero siempre es honesto. La conciencia no empuja, acompaña. Hay una tendencia a creer que sanar es entender, pero el cuerpo no sana a través del entendimiento intelectual, sana a través de la experiencia directa, a través de permitir que una sensación esté sin resistencia, a través de darle espacio a lo que fue negado. Esto no significa quedarse atrapado en el pasado, significa liberar al presente de cargarlo. Cuando el cuerpo empieza a fallar, muchas veces es porque está cansado de sostener memorias que no le corresponden a la hora. Está cansado de reaccionar a fantasmas. Está pidiendo actualización. La espiritualidad profunda no niega el pasado ni lo dramatiza. Lo integra. Reconoce que cada experiencia dejó una huella y que esa huella puede transformarse cuando es vista con presencia. La neurociencia lo confirma. Cuando una memoria se revive en un contexto seguro y consciente, puede reorganizarse. El cuerpo aprende que ya no está en peligro. El sistema se regula. Pero para eso hace falta algo que escasea en nuestra forma de vivir: tiempo interno, espacio para sentir sin correr a resolver. Vivimos tan enfocados en hacer que olvidamos ser, y el cuerpo pertenece al reino del ser. No se mueve al ritmo de la productividad, sino al ritmo de la integración. Cuando no se le da ese espacio, empieza a protestar, no con rabia, sino con agotamiento. Observa tu propia experiencia. Hay tensiones que aparecen siempre en los mismos momentos, dolores que surgen ante ciertos temas, cansancio que llega después de determinadas interacciones. Eso no es aleatorio, es memoria activándose, no para que la elimines, sino para que la reconozcas. Cuando reconoces una sensación sin juzgarla, ocurre algo inesperado. Deja de necesitar tanta intensidad para ser escuchada. El cuerpo no grita cuando sabe que será atendido, grita cuando ha sido ignorado demasiado tiempo. Por eso, escuchar el cuerpo no es un acto pasivo, es un acto de valentía, porque implica quedarte donde antes huías, implica sentir sin distraerte, implica confiar en que no te vas a perder por mirar hacia adentro. La mente teme que si te detienes, algo se descontrole. El cuerpo sabe que si te detienes, algo se ordena. El tiempo psicológico empieza a transformarse cuando traes presencia a la hora, no porque el pasado desaparezca, sino porque deja de dominar. Se convierte en información, no en identidad. El cuerpo aprende que el presente es diferente, que ya no necesita reaccionar como antes. Esto no ocurre de golpe, ocurre capa por capa, sensación por sensación, momento por momento. A medida que avanzas en esta escucha, empiezas a notar algo sutil pero poderoso. El cuerpo se vuelve menos rígido, no necesariamente más fuerte, pero sí más disponible, más vivo. La respiración se profundiza sin que la fuerces. El descanso se vuelve más real. La energía deja de estar tan fragmentada, no porque hayas cambiado tu vida por completo, sino porque has dejado de vivirla desde un tiempo que ya no existe. El cuerpo no quiere que olvides tu historia, quiere que dejes de vivir dentro de ella. Y cuando eso empieza a suceder, la sensación de fallo se transforma. Ya no es una amenaza, es una señal de transición, un punto de ajuste entre lo que fue
y lo que está haciendo. En los próximos pasos iremos explorando cómo esta memoria corporal influye en la identidad, en la forma en que te percibes a ti mismo y cómo muchas de las limitaciones que crees personales son, en realidad, respuestas antiguas que pueden suavizarse. Por ahora, quédate con esta observación, sin forzar nada. Tu cuerpo no está atrapado en el pasado, solo está esperando que el presente lo alcance. Cuando eso ocurre, algo dentro de ti se libera, y el tiempo, por primera vez en mucho tiempo, empieza a sentirse habitable. Hay una pregunta que casi nunca nos hacemos, pero que vive silenciosa detrás de muchas de nuestras tensiones. ¿Quién soy yo, realmente, más allá de lo que repito sobre mí mismo? No es una pregunta filosófica abstracta, es una pregunta corporal, porque la identidad no vive solo en las ideas que tienes por sobre ti, vive en la forma en que tu cuerpo se mueve, se contrae, se defiende, se muestra o se oculta ante el mundo. Desde muy temprano aprendemos a ser alguien, no alguien auténtico necesariamente, sino alguien funcional, alguien que encaja, que responde, que se adapta. Esa identidad no se construye solo con palabras, sino con gestos, posturas, silencios. El cuerpo aprende cómo estar para ser aceptado, cómo tensarse para no sentir, cómo endurecerse para no mostrarse vulnerable. Poco a poco, eso se vuelve automático, y lo automático se vuelve yo. Dices, yo soy así. Pero rara vez te preguntas, ¿cuándo aprendí a ser así? La identidad es una narrativa sostenida por el cuerpo. Cada vez que repites un pensamiento sobre quién eres, el cuerpo lo refuerza con una respuesta física. Si te dices que eres débil, el cuerpo se retrae. Si te dices que tienes que aguantar, el cuerpo se endurece. No porque seas eso, sino porque el cuerpo obedece a la imagen que la conciencia le presenta. Con el tiempo, esa imagen se solidifica. Ya no parece una construcción, sino una verdad. Y cualquier experiencia que la contradiga genera incomodidad, no solo mental, también corporal. El cuerpo resiste aquello que amenaza la identidad conocida, incluso si esa identidad ya no te sirve. Aquí ocurre una paradoja profunda. Muchas de las tensiones que llamamos físicas son en realidad esfuerzos por sostener una imagen de nosotros mismos. Observa tu postura habitual, no como algo que tengas que corregir, sino como información. ¿Está tu pecho abierto o cerrado? ¿Tu cuello libre o rígido? ¿Tu respiración amplia o contenida? El cuerpo no adopta esas formas por casualidad. Son la expresión de una historia vivida una y otra vez. La identidad no es solo psicológica, es somática. Vive en los músculos, en el tono, en el ritmo. Por eso, cuando intentas cambiar solo desde la mente, algo se resiste. No porque no quieras, sino porque el cuerpo sigue sosteniendo la versión anterior. Y cuando esa versión entra en conflicto con lo que la vida te está pidiendo ahora, el cuerpo empieza a fallar. No falla porque esté roto, sino porque está cansado de sostener algo que ya no es coherente. La conciencia, cuando madura, empieza a cuestionar la identidad. Empieza a notar que hay pensamientos que se repiten, roles que se mantienen por inercia, emociones que aparecen porque así soy yo. Pero en realidad son hábitos. Y los hábitos no son esencia. La espiritualidad más honesta no te pide que destruyas tu identidad, sino que la veas como lo que es una estructura provisional, útil en su momento, limitada si se vuelve rígida. La neurociencia lo observa desde otro ángulo. Los patrones neuronales que sostienen el sentido del yo pueden cambiar. No de un día para otro, pero sí con atención sostenida y experiencia consciente. El cuerpo es el campo donde ese cambio se vuelve posible. Cuando empiezas a habitar el cuerpo con presencia, algo sutil ocurre. La identidad se afloja, no desaparece, pero deja de ser tan sólida. Ya no necesitas reaccionar siempre de la misma manera. Aparece un espacio entre el estímulo y la respuesta, y en ese espacio hay libertad, pero ese aflojamiento puede generar miedo, porque la identidad, incluso cuando duele, es conocida, es predecible, y soltarla, aunque sea un poco, se siente como perder control. El cuerpo puede reaccionar con inquietud, con resistencia, con cansancio, no porque el cambio sea malo, sino porque es desconocido. Muchas personas prefieren seguir siendo quienes creen que son antes que atravesar la incertidumbre de no saberlo del todo. El cuerpo lo sabe. Por eso, cuando la identidad ya no coincide con la experiencia interna, el cuerpo comienza a expresar esa tensión. Dolores sin causa clara, fatiga crónica, sensación de estar desalineado. No es solo estrés. Es una identidad que ya no encaja.
El yo que construiste fue una respuesta, no un error, una respuesta, una forma de navegar el mundo, pero toda respuesta tiene un contexto, y cuando el contexto cambia, la respuesta necesita actualizarse, si no, se vuelve rigidez. La conciencia madura no elimina el yo, lo flexibiliza, lo vuelve permeable, capaz de cambiar sin colapsar, capaz de sentir sin definirse por completo. Cuando observas una emoción sin decir esto soy yo, algo se libera. Cuando sientes una tensión sin convertirla en identidad, algo se suaviza. El cuerpo deja de tener que sostener una imagen constante. Puede descansar. Este descanso no es inactividad, es coherencia. Empiezas a notar que no tienes que reaccionar siempre igual, que puedes decir no sin endurecerte, que puedes decir sí sin traicionarte, que puedes sentir miedo sin convertirte en miedo. Todo eso ocurre en el cuerpo antes que en el pensamiento. La identidad rígida necesita control. La conciencia presente necesita honestidad. Por eso, escuchar el cuerpo también implica escuchar dónde estás actuando un papel que ya no te representa, dónde estás tensándote para sostener una versión antigua de ti, dónde estás conteniéndote por miedo a lo que aparecería si te soltaras un poco. No se trata de cambiar de personalidad, se trata de permitir que la identidad respire. Cuando eso empieza a ocurrir, el cuerpo responde, no necesariamente con euforia, sino con alivio, un alivio tranquilo, casi imperceptible al principio, como si algo dejara de empujar desde dentro. A lo largo de este proceso es importante recordar, no hay nada que arreglar en ti, no hay un yo verdadero escondido que tengas que encontrar. Hay una experiencia viva que se expresa de muchas formas, y el cuerpo es una de las más honestas. La identidad no se pierde cuando se observa, se vuelve más real, más flexible, más humana. En los próximos pasos iremos entrando en cómo esta identidad influye en la energía vital, en el cansancio profundo, en la sensación de estar apagado o desconectado, y cómo el cuerpo utiliza esos estados para pedir una reorganización más profunda. Por ahora, deja que esta pregunta te acompañe suavemente sin responderla del todo. ¿Cuánto de lo que llamas yo es una historia que tu cuerpo ya no quiere sostener? Escuchar esa respuesta no requiere palabras, requiere presencia, y en esa presencia algo empieza lentamente a cambiar de forma. Hay un cansancio que no se quita durmiendo. No importa cuántas horas descanses ni cuántos intentos hagas por recuperarte. El cuerpo sigue sintiéndose pesado, apagado, como si la energía estuviera siempre un paso por detrás de la vida. Muchas personas describen este estado como falta de motivación, otras como vacío, otras simplemente como una sensación constante de estar sosteniendo algo invisible, y casi todas creen que es normal, que es parte de crecer, de madurar, de vivir, pero no lo es. La energía vital no se pierde solo por el esfuerzo físico, se drena sobre todo por la incoherencia interna, por vivir desconectado de lo que se siente, por sostener identidades que ya no encajan, por resistir emociones que quieren moverse. El cuerpo no se agota tanto por lo que haces, sino por lo que reprimes mientras lo haces. La energía no es algo místico ni abstracto. Es la capacidad del sistema de autorregularse, de responder al momento presente sin estar fragmentado. Cuando estás presente, incluso el esfuerzo cansa menos. Cuando estás ausente de ti, incluso el descanso no repara. Observa esto con honestidad. Hay días en los que haces muchas cosas y te sientes vivo, y otros en los que haces poco y terminas exhausto. La diferencia no está en la cantidad de actividad, sino en el nivel de presencia con el que la atraviesas. Cuando actúas desde la obligación interna, desde el deber sin sentido, desde la desconexión, el cuerpo gasta energía extra solo para sostener esa separación. El agotamiento profundo no es falta de fuerza, es falta de coherencia. La mente puede obligar al cuerpo a seguir durante mucho tiempo. Somos expertos en eso, pero el cuerpo no olvida el costo. Cada vez que te empujas ignorando lo que sientes, algo se va cerrando un poco más, no de golpe, sino gradualmente, hasta que un día te das cuenta de que ya no sientes entusiasmo por casi nada, no porque la vida haya perdido valor, sino porque tú te has ido desconectando de ella. El cuerpo no se apaga sin razón, se protege. Cuando la energía baja, cuando el cansancio se vuelve constante, cuando todo parece requerir un esfuerzo desproporcionado, el cuerpo está diciendo, así no. No como castigo, sino como límite, un límite que no supiste poner con palabras, con decisiones, con cambios conscientes. Hay personas que confunden este estado con pereza, con falta de disciplina, con debilidad.
Y entonces se exigen más, se empujan más, se critican más, y así profundizan el agotamiento, porque no están escuchando el mensaje, están luchando contra él. La energía vital no se recupera empujando, se recupera alineando, alineando lo que piensas con lo que sientes, lo que haces con lo que eres, lo que sostienes con lo que realmente importa. Y esa alineación no ocurre de una sola vez. Ocurre en pequeños actos de honestidad cotidiana. Decir no cuando el cuerpo se contrae. Detenerte cuando la respiración se vuelve superficial. Escuchar el cansancio antes de que se convierta en agotamiento. La conciencia no te pide que abandones tu vida. Te pide que la habites de verdad. La espiritualidad, cuando no está desconectada del cuerpo, no busca trascender la experiencia humana, sino encarnarla. Estar aquí, en este cuerpo, en este momento, sin huir. La neurociencia observa que cuando el sistema nervioso se siente seguro, la energía se reorganiza, el descanso se vuelve profundo, la atención se vuelve clara, el cuerpo deja de gastar recursos en defensa constante. Seguridad no significa comodidad externa, significa coherencia interna. Muchas veces el cuerpo se cansa porque vive en contradicción, porque dice una cosa mientras tú haces otra, porque siente una emoción que no reconoces, porque vive en un ritmo que no es el suyo, y esa contradicción sostenida es agotadora. Cuando empiezas a escuchar, no todo se resuelve de inmediato, pero algo cambia. El cansancio deja de ser un enemigo y se vuelve una señal que te orienta hacia una vida más real, más simple, más tuya. Hay una energía que aparece cuando dejas de forzarte. No es euforia, es claridad, una sensación de estar en tu lugar, aunque ese lugar aún no esté del todo definido. El cuerpo responde rápido a esa honestidad, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás solo. Al final, todo lo que hemos explorado converge en algo esencial. El cuerpo no está separado de la conciencia. No es un objeto que se rompe ni una máquina que falla. Es una inteligencia viva que refleja tu relación con la realidad. Cuando todo empieza a fallar, muchas veces es porque algo más profundo está intentando reorganizarse. No necesitas entenderlo todo, no necesitas cambiarlo todo. Solo necesitas empezar a escuchar sin pelearte con lo que aparece. La presencia es suficiente para iniciar el movimiento. Si este recorrido ha resonado contigo, si sientes que algo dentro de ti se ha calmado, aclarado o simplemente se ha sentido acompañado, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos explorando la conciencia, el cuerpo y la realidad desde la profundidad, la claridad y el respeto por la experiencia humana. Y quédate con esta última reflexión, mientras respiras ahora mismo, sin intentar modificar nada. Cuando dejas de exigirte ser quien crees que debes ser, el cuerpo recuerda cómo volver a estar vivo. Y en ese recuerdo silencioso, la vida empieza a sentirse nuevamente como su hogar.